Bueno, cambio de gabinete de rumores a realidad. Para esta jornada se espera que el presidente Gabriel Boric haga ajustes ministeriales tras una complicada semana marcada por la polémica del ministro Marco Antonio Ávila y el rechazo a la reforma tributaria. ¿Qué pasará con el equipo de gobierno? Lo vamos a conversar a esta hora con el director ejecutivo del Instituto Res Publica, José Francisco Lagos. ¿Cómo estás, José Francisco? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Florencia. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por el contacto. José Francisco, ¿cómo crees tú que se ha evaluado, cómo evalúas tú que se ha manejado precisamente este cambio de gabinete? Han sido semanas y semanas de especulaciones, de polémicas. Por lo tanto, ¿cómo crees tú que se ha manejado esta trastienda? Bueno, tú lo describiste muy bien porque es un cambio de gabinete que no es una idea nueva, ¿verdad? Se venía comentando hace varias semanas y si uno ve los antecedentes y el contexto de este cambio de gabinete, viene desde hace muchísimo tiempo, al menos después de lo que pasó a fines del año pasado con los indultos, donde ya se hablaba harto de cambio en la cartera. De hecho, bueno, hubo un cambio precisamente por esa crisis con la exministra de Justicia, y ahí se pensaba que quizás podía ser un cambio más profundo. El gobierno apostó a pasar el verano con su equipo antiguo, o más bien su equipo actual, apostando también a empezar marzo con un nuevo aire, si se quiere, pero que también va a tener algunas complicaciones, que son básicamente enfrentar una elección en pocos meses más, donde el gobierno, quiera o no, también va a estar enfrentado al escrutinio ciudadano, y eso podría complejizar aún más cuál va a ser el rumbo del próximo gabinete. Hay que recordar que hay un conflicto, o más bien una tensión, entre las dos grandes almas del gobierno, el socialismo democrático y Aprodignidad. Y cuando en las elecciones van separados, lo que normalmente pasa en las elecciones es que estas diferencias se acentúan y por tanto va a estar sujeto a un estrés, al menos un estrés interno, que va a marcar la pauta al menos en lo electoral y en la lógica interna del gobierno. Sí, es claro, es clave, digo lo que tú dices, José Francisco, considerando que, por ejemplo, uno de los ministerios que más suena que podrían abandonar el gobierno, el gabinete durante esta jornada es precisamente el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. En el caso, finalmente, que Jackson salga del gabinete, sería un duro golpe también para Revolución Democrática, ¿no? Claro, un duro golpe, y no solamente para Revolución Democrática, sino que para el Frente Amplio. Claro. O sea, Giorgio Jackson es no solamente cercano al presidente, es muy amigo de él, fueron los fundadores de esta nueva izquierda, y evidentemente tiene complejidades políticas porque el proyecto Frente Amplio, el proyecto Aprodignidad, también es el proyecto Gabriel Boric, Giorgio Jackson. Entonces ahí tiene una implicancia. En segundo lugar, creo que el cambio que tuvo Giorgio Jackson, esto de sacarlo del comité político, ponerlo en el Ministerio de Desarrollo Social, fue una apuesta que evidentemente ha tenido más complejidades de las que esperaban, porque apuntaban a que en el Ministerio de Desarrollo Social esto fuera menos complejo, pero la verdad es que fue mucho más difícil de lo que querían, y hoy día vemos que nuevamente está cuestionado el propio ministro. Y esto es un cuestionamiento no solamente a él como persona en particular, que tuvo hartos conflictos, especialmente en su relación con el Senado, sino que también es un cuestionamiento en sí mismo a lo que significa el Frente Amplio, es decir, esta nueva camada de izquierda que le decía a la centroizquierda cómo se debían hacer las cosas, y hoy día vemos que ha sido mucho más difícil gobernar que lo que ellos creían. Sí, sin duda. Ahora, la figura de Giorgio Jackson yo me imagino que es bien complicada en estos momentos para el presidente, básicamente también para el gobierno, considerando que en el caso que llegue a haber un enroque y lo vuelvan a cambiar de cartera, sería el tercer ministerio del que estaría a cargo en un año. ¿Es posible? ¿Es aceptable? Sí, bueno, todo es posible, eso es posible, está dentro de las atribuciones presidenciales, de hecho, pero políticamente sería bastante impresentable, porque ya vemos que la propia figura de Giorgio Jackson, si bien tiene apoyo en su sector internamente, para afuera tiene hartas complejidades, tensiones que genera con la propia coalición de gobierno, estas distintas almas de gobierno, pero también con la oposición, y yo creo que sería raro que frente a otras situaciones, ministros que han cometido errores
han salido de sus cargos, la ministra del Desarrollo Social y la ministra de Justicia, y el ministro Joe Jackson no asuma su responsabilidad entregando su cargo. Ahora, es difícil que Joe Jackson deje estar en la órbita de lo que significa el Frente Amplio, el gobierno y por supuesto Gabriel Boric, pero sería también bastante difícil que siga continuando como ministro. Sí, sin duda. Ahora, se habla mucho de que finalmente el sector o el pacto finalmente que se podría, entre comillas, beneficiar más con este ajuste ministerial es precisamente el socialismo democrático en dirección a lo que estábamos conversando, que Convergencia Social y Revolución Democrática son obviamente los más perjudicados. Bueno, hay que ver cuál va a ser como la esencia de este cambio de gabinete. Si simplemente, como se dice en jerga futbolística, es hombre por hombre, es decir, se mantiene la estructura y se cambian jugadores que ocupan la misma posición, o esto representa un verdadero cambio de rumbo y no solamente de ritmo respecto a cómo han manejado el gobierno en este año que van a cumplir mañana. Desde ese punto de vista va a ser muy relevante cómo quede la conformación del nuevo gabinete, las militancias, pero también los perfiles personales de cada uno de los nuevos integrantes del gabinete, porque va a decir mucho respecto a cómo van a quedar los equilibrios políticos, en el sentido si el socialismo democrático adquiere más responsabilidad, si es que el Partido Comunista y el Frente Amplio logran un acuerdo más pacífico en su coalición Apruebo Dignidad, y cómo va a quedar balanceada la relación entre uno y otro. Eso va a ser crucial para ver o para intentar prever cómo va a ser el rumbo del gobierno durante al menos los próximos meses. Claro. Ahora respecto a las otras carteras que suenan, y acá dicen que ya incluso estaría casi que confirmado, es decir, ya es un hecho finalmente la salida de la canciller Antonia Urrejola. ¿Cómo tú ves su gestión? Bueno, la gestión de la canciller Urrejola ha estado marcada por polémicas más bien graves, porque lo que pasa en Cancillería no solamente compromete al gobierno de turno, sino que compromete a todo el país. Tuvo un rol dubitativo al principio respecto a la tramitación del TPP-11, por ejemplo, lo que ha pasado con el acuerdo con la Unión Europea y también, por supuesto, lo último que hemos visto, que es la filtración de este audio de la Cancillería relacionada con el embajador argentino. Ahora, todos esos errores, si uno los analiza de forma aislada, muchas veces darían para que los responsables de esas carteras tuvieran que salir de sus cargos. La ministra Urrejola se ha mantenido en su puesto durante bastante tiempo, y la verdad es que ahí uno puede ver que hay una confianza personal del presidente de la República en ella, y que, tal como ha señalado algunos medios de comunicación, lo ha hecho postergar bastante la decisión que algunos consideraban, incluso dentro del gobierno, que era algo necesario. Ahora, lo que también se menciona a propósito de la Cancillería es que esto sería más bien un cambio estructural, es decir, no simplemente sería el cambio de la ministra, sino que también otra persona de confianza del presidente, José Miguel Ahumada, que es el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, también saldría de su cargo, que su posición personal respecto sobre todo a lo que fue la tramitación del TPP-11 fue bastante compleja, no solamente hacia afuera, sino que dentro del propio gobierno respecto a la decisión de negociar las famosas side letters por separados con los países integrantes del acuerdo TPP-11, o también que finalmente apostaban a un plazo final y no lo pudieron cumplir. Claro, porque además también este rearme que va a ocurrir probablemente o eventualmente en Cancillería va a ser completo, porque no solamente es que sale la ministra, la jefa de la cartera, sino que también se habla que podría salir el subsecretario Ahumada. Por lo tanto, me atrevería a decir que Cancillería va a ser justamente el ministerio que más remecido va a quedar durante este viernes, ¿no? Hasta lo que se conoce hasta el momento, probablemente sí. Y bueno, y también hay varios funcionarios de carrera que asumen cargos más bien políticos en algún momento determinado y que salen a otras funciones, pero ahí claramente se ve que hay un golpe de timón respecto al rumbo que ha mantenido la Cancillería, al liderazgo, y también algo que es muy complejo en la Cancillería en general, en todos los gobiernos, la relación
de la moneda con la Cancillería. Entonces, esa relación hay que ver quién tiene el trato directo desde la moneda con la Canciller o con el subsecretario, porque quizás esto no significa simplemente un cambio en las personas que lideran esos cargos, sino que también puede haber un cambio en cómo se está dirigiendo la política exterior de Chile, que parece que por ahí está el problema, relacionado con varios problemas contingentes que ha debido enfrentar el gobierno. Pensemos en la devolución de inmigrantes ilegales desde Bolivia, en los acuerdos con la Unión Europea, pensemos en las relaciones con Argentina, etcétera. Claro, y además todo esto también en el contexto en el que tú mismo nos mencionas, José Francisco, porque se viene una etapa, un segundo año de administración, se viene una etapa sumamente exigente y el gobierno en estos momentos, debido también a las bajas cifras o porcentajes de aprobación, a la gestión me refiero, el gobierno necesita proyectar fortaleza en estos momentos. Ese es un muy buen punto porque, claro, el gobierno tuvo que tener un segundo aire más o menos obligado por los resultados del plebiscito del 4 de septiembre. Ahí vino el primer gran cambio de gabinete, pero hemos visto que varias de sus figuras se desgastaron en poco tiempo, es decir, han pasado poco más de 6 meses desde ese plebiscito y hoy día ya se ven obligados a hacer un nuevo cambio de gabinete. Y también, más que simplemente desgaste, uno ve que hay un problema con el rumbo que está siguiendo el gobierno. Si uno ve la aprobación de los ministros mejor evaluados son aquellos que pertenecen al socialismo democrático y los peor evaluados son los que pertenecen a Prodignidad. Y eso evidentemente va a tensionar respecto a la decisión de qué ministro, qué cargo asumen cada uno de los que hoy día están conformando el gabinete, porque evidentemente, esto nombre por nombre, la suma, vamos a ver qué partidos quedan equilibrados y de qué manera, pero eso también va a estar diciendo de hacia dónde se va a acercar el gobierno, cómo van a ser las políticas que van a proponer durante el próximo año y también cuáles van a ser las apuestas que hagan, porque hoy día vemos, no sé, a propósito de la reforma tributaria, que los ministros que tuvieron el problema del rechazo de la reforma tributaria son precisamente los del socialismo democrático, es decir, esto no es tan fácil, no es decir esto es de aprobación, esto es de popularidad, porque esto también tiene que ver con la eficiencia y cómo se proyecta el gobierno durante los 3 años que le quedan todavía. Claro. Bueno, qué bueno que mencionaste justamente, José Francisco, el tema de la reforma tributaria, porque ahí hay un actor que está vinculado completamente, o en gran parte también, a esta votación, y es principalmente el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, considerando que él tuvo esta discusión, esta acalorada discusión con la diputada Delgado, que finalmente ella decide ausentarse del hemiciclo, y ese fue un voto clave que también es un factor, uno más de los factores que finalmente llevó a que la reforma fuera rechazada o no contara con los votos. Por lo tanto, se habla de que finalmente ese gesto o esa acción del ministro Ávila lo catapultó básicamente para este viernes. O sea, si es que existía alguna duda, claro, fue. Es un muy buen punto porque este hecho, el altercado con la diputada el 7 de marzo, evidentemente marca finalmente la votación y es determinante, y ahí el error del gobierno es haber apostado tan alto en el sentido de simplemente apelar a los votos que tenían y que no pasara nada extraño, pero pasó algo extraño y ahí perdieron finalmente la reforma tributaria, que era algo estructural de la propuesta del gobierno para lo que venía. Ahora, respecto al ministro Ávila, ya se había comentado hartas veces su cuestionamiento hacia su gestión, en particular por áreas claves, que es no haber preparado lo suficientemente bien los colegios para el retorno de la pandemia. Hemos conocido las cifras de ausentismo escolar, hemos conocido las cifras de deserción escolar, cerca de 50.000 estudiantes un año que dejaron de asistir a la educación formal. Hemos visto también cuáles habían sido las prioridades del ministro Ávila en declaraciones a un diario de circulación nacional, que decía que su prioridad era la alfabetización sexual, cuando hemos visto todos estos problemas que existían en materia educacional. Y finalmente vemos cómo pasó este altercado que finalmente fue absolutamente determinante para la votación de la reforma tributaria. Ahora, uno se podría perder respecto a lo que ha pasado los últimos días y decir, mira, el ministro Ávila está dando un paso al costado, el presidente le está pidiendo la renuncia a propósito de lo que ha pasado en los últimos días, pero la verdad es que la gestión en materia educacional ha tenido hartos problemas desde el punto de vista de que hoy día simplemente hay muchos estudiantes que o no están yendo al colegio
o se están ausentando mucho más de lo suficiente para tener un buen proceso educativo. Sí, sin duda. Ahora también se ha hablado de que van a haber otros ajustes que, si bien no son por las polémicas que se han generado durante todo el año, sino porque básicamente no han aparecido mucho, no han tenido mucha figuración pública durante todo un año, y claramente son carteras que, de hecho, niveles de conocimiento por parte de la población son bastante bajos. Es decir, Julieta Brodsky en Cultura y Alexandra Venado en Deportes, ¿no? Eso es un muy buen punto, porque, bueno, de hecho la ministra del Deporte tuvo una polémica importante al asumir, pero son carteras en general que le dan noticias positivas a la ciudadanía y uno esperaría que destacaran más. Hay otras carteras que a lo largo de la historia reciente siempre tienen buena evaluación, pienso claro. En la ministra de la Mujer, pienso el Ministerio de Ciencias, pienso en el Ministerio de Obras Públicas también, y por supuesto los que mencionamos, Cultura y Deporte, que en general tienen un alto conocimiento, salvo el de Ciencia y los ministerios más nuevos, pero tienen una muy buena aprobación. Hoy día lo que hemos visto es que en el equipo del presidente Boric, en los ministerios, especialmente en varios ministerios sectoriales, hoy día la agenda comunicacional de sus carteras ellos no la están llevando, no la están liderando, no están transmitiendo buenas noticias hacia la ciudadanía y por tanto el gobierno simplemente está navegando las aguas turbulentas de la desaprobación. Y eso evidentemente, si es que no tiene pivotes como ministerios que estén dando en paralelo noticias positivas o mostrando resultados de gestión importantes, finalmente terminan restando y no sumando. Y yo creo que esa encrucijada que tiene el presidente ahora de nombrar un nuevo gabinete tiene que ir por toda esa arista, es decir, la arista política que comentábamos anteriormente, la arista gestión y también la arista de cómo se activan las carteras que deberían estar haciendo cosas y destacando y que hoy día no lo están haciendo. Ahora, otra de las cartas que sonaba por lo menos hace 2 semanas de que iba finalmente a salir, pero que en los últimos días ha pasado como colado, como decimos en buen chileno, y es precisamente el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. ¿Cómo evalúas tú, cuál sería para ti un balance de la gestión de Valenzuela, considerando que también ha tenido uno que otro impas, pero también tuvo una participación muy activa, muy protagónica en la emergencia contra los incendios forestales, pero luego hay otros encontrones respecto a las declaraciones, por ejemplo, con la ministra Toá? ¿Cómo ves tú la evaluación o la gestión de Valenzuela? Bueno, evidentemente, o sea, este caso es muy simbólico, pero las gestiones en general tienen cosas positivas y cosas negativas, cosas más difíciles de evaluar, pero lo que ha pasado con el ministro de Agricultura es bastante paradójico, porque enfrentar una catástrofe natural como los incendios, una cartera tan relacionada con eso como la cartera de la agricultura, obviamente es una tragedia y una situación muy difícil porque hay muchas personas que sufren. También para el despliegue político del gobierno y de los que están a cargo de esa catástrofe es una oportunidad, porque es una oportunidad de aumentar su conocimiento, es una oportunidad de marcar la pauta política, es decir, permite abrir varias puertas que permiten el despliegue de esas carteras. Lamentablemente el ministro de Agricultura al principio partió con declaraciones bastante complejas que la propia ministra del Interior salió a contradecirlo, es decir, el momento de enfrentar una catástrofe como los incendios, salir a hablar de un royalty a las forestales, parecía un despropósito porque finalmente estaba atacando o criticando a las personas que debían ayudarlo. Hay que recordar que las forestales también tienen brigadistas para controlar los incendios, apoyan con vehículos tanto terrestres como aéreos para enfrentarlo. Entonces era un despropósito y por eso, de hecho, sale la ministra del Interior a contradecirlo y decir que no se va a avanzar en esa línea. Ahora, después, la evaluación de la ciudadanía hacia la gestión del gobierno fue más positiva respecto a los incendios y ahí el ministro de Agricultura obviamente destacaba porque es su cartera, era su oportunidad de desplegarse, a pesar de que, como se entrometió, si se quiere, la ministra de Interior en la gestión de los incendios y también a dar algunas cifras, eso bypassó un poco al ministro de Agricultura y en la última parte de los incendios él quedó en un segundo o tercer plano tras el ministro de Vivienda también.
y eso evidentemente dificulta su liderazgo y su proactividad en una cartera que estaba llamada a ser la referente a propósito de los incendios. Sí, sin duda. Ahora, otra cosa que se ha comentado bastante es respecto al ajuste de las subsecretarías. ¿Qué tan simbólico, qué tan significativo es este ajuste de las subsecretarías, perdón? A ver, las subsecretarías tienen un problema, que es que representan dos áreas. Uno son los jefes de los servicios dentro de los ministerios, es decir, cumple un rol más bien técnico, y por otro lado es la oportunidad que tienen los gobiernos para netear políticamente las cosas que a veces no se dan en los gabinetes, porque siguen siendo cargos políticos y siguen siendo cargos relevantes. Hay varias subsecretarías que son bastante relevantes respecto a las discusiones que hemos visto en los últimos años. Por ejemplo, pienso particularmente en la Subsecretaría de Salud Pública, pienso en la subsecretaría que comentábamos de Relaciones Económicas Internacionales, etcétera. Es decir, ahí hay varias cosas hay varios subsecretarios que adquieren un perfil algunas veces más importante o tanto más importantes que los propios ministros de sus carteras y por tanto son cargos cada vez más relevantes. Ahí lo que vamos a ver es qué equilibrio y cuál va a ser el rumbo que se le dé al gobierno durante los próximos meses, porque evidentemente va a marcar cuál va a ser el nivel de acuerdo, el nivel de negociación entre las propias coaliciones y las almas del gobierno, porque eso nos va a dar una información hacia dónde va los próximos meses, porque además no hay que olvidar que los subsecretarios como jefes de servicio también son los que modelan el rumbo hacia dónde va cada una de sus carteras. Entonces, no es menor, si bien va a ser menos noticioso quizás, porque la imagen del cambio de gabinete es muy potente comunicacionalmente, vamos a tener que estar atentos a cómo se ve la distribución en la subsecretaría, porque nos va a dar mucha información respecto a los equilibrios políticos y a lo que va a venir para el gobierno durante los próximos meses. Sí. Ahora, respecto a la evaluación, el día de mañana se cumple un año ya de la administración de Gabriel Boric. ¿Cuál es tu balance respecto a este primer año de gobierno? A ver, lo primero es que a mí me parece que el gobierno apostó muchísimo, se hizo lema, otra cosa con guitarra, pero lo que habría que establecer es que el principal contradictor del gobierno ha sido el propio gobierno algunos meses antes. Es decir, siempre que hay alguna declaración, bueno, lo hemos visto ahora los últimos días a propósito del rechazo a la reforma tributaria, pero en otras materias siempre ha habido alguna declaración de las mismas personas que hoy día ocupan cargos en el gobierno cuando eran oposición que las contradecían. Del propio presidente de la República, de ministros emblemáticos, del propio ministro Jackson, de la vocera de gobierno, del ministro de Economía. Es decir, varios de ellos tienen declaraciones contradictorias a lo que hoy día están haciendo en el poder. Eso es lo primero. Lo segundo es que el gobierno ha decidido apostar alto en algunas cosas, como por ejemplo en el plebiscito del 4 de septiembre, como por ejemplo en la reforma tributaria, y no le ha ido bien con esa apuesta. Es decir, cuando el gobierno intentó aunar su destino al de la Convención Constitucional, hizo una gran apuesta política, diciendo que no la hacía, pero en paralelo los ministros dando declaraciones de ese estilo, o el propio presidente dando declaraciones similares. Finalmente terminó fracasando no solamente el proceso constituyente anterior, sino que también fracasando la idea del gobierno de decir que su programa estaba sujeto a si se aprobaba o no aprobaba la propuesta de nueva constitución. Y después de haber pasado eso, después de haber hecho cambio de gabinete, después de haber intentado reestructurar todo lo que venía durante el segundo año, apostaron mucho a la reforma tributaria, y finalmente vimos el fracaso que tuvieron en el Congreso el 8 de marzo. La tercera apuesta que está haciendo el gobierno, que hay que ver cómo va a resultar, es la reforma de pensiones, que también está sujeta a varios cuestionamientos, y finalmente uno puede resumir con lo que ha dicho el senador Lagos Weber, ¿verdad?, que pertenece a las almas del gobierno, pero dice, aquí ha habido un exceso de errores no forzados. Y eso, a mi juicio, ha marcado bastante la gestión del último tiempo. Perfecto. Y respecto a lo que se viene, este segundo año de gobierno, ¿cuál crees tú que van a ser los principales desafíos para este 2023? Para el gobierno, obviamente. El principal desafío... Sí, para el principal desafío que tiene el gobierno, a mi juicio, es volver a controlar la agenda o intentar controlar la agenda. Es decir,
poner temas que ellos quieran sobre la mesa en la discusión pública, lograr, por supuesto, controlar las urgencias sociales que hoy día lo tienen en la desaprobación. Pienso particularmente en temas como la seguridad ciudadana, pienso también en el control migratorio, temas que quizás no son tan cómodos para la izquierda en general o para el gobierno en particular, sobre todo respecto a lo que han dicho antes, pero si logran sortear bien esos problemas, hacer cosas que quizá ellos discursivamente no están dispuestos a hacer, pero sí han empezado a ejecutar, como los estados de excepción en la macrozona sur o incluso poner militares en la frontera, si hacen cosas de ese estilo, quizás puedan volver a retomar la agenda en los temas que a ellos les gustan, pero cuando hoy día vemos un tema tan relevante para la ciudadanía, a propósito también de casos emblemáticos que hemos visto durante los últimos días, eso evidentemente le va a quitar la agenda al gobierno, y si no logran dar una buena respuesta a esos temas, quizás van a seguir perpetuando el problema que han tenido durante todo este año, que han sido incapaces de poner los temas que se están discutiendo en el país. Claro. Ahora, y para ya ir cerrando, hay una cartera que se nos olvidó, que también ha sido bastante cuestionada y ha sido precisamente la de defensa. ¿Cómo evalúas tú la gestión de Maya Fernández? En general, los ministros de defensa son bien evaluados porque tienen como la sinergia también con la Cancillería, que es representar al país en general. No se trata de gobierno de turno, son en general medidas a largo plazo, y eso hace que un poco salgan del debate político contingente. Pero la verdad es que en ambos casos, tal como antes hablábamos de la Cancillería, en defensa también ha pasado que han tenido errores no forzados, han hecho cosas que la propia ministra antes no creía, han intentado hacer algunas reformas al currículum educacional de las Fuerzas Armadas que finalmente salió traspapelado, es decir, un montón de cosas que las han mantenido en la agenda política, práctica, contingente, que la ha dejado de la popularidad que es bien cómoda en esas carteras. Pero yo agregaría una cosa, que es que en el caso particular de Maya Fernández, a diferencia quizás de la ministra Urrejola, es que Maya Fernández es una figura muchísimo más relevante políticamente y mucho más simbólica para un grupo como el Partido Socialista que para la ministra Antonia Urrejola, que ni siquiera es militante, es simplemente al PS. simpatizante, y por tanto, o sea, es en parte la esencia de una de las almas del propio Partido Socialista, ¿verdad? Entonces, veo más difícil ahí que pueda producirse un cambio tan estructural. Quizás la pueden reacomodar, no sé si en el gabinete, pero hay una cuestión que es más relevante, es cómo se van a configurar los equilibrios políticos, y hoy día el Partido Socialista en particular, al haber ido en una lista con Apruebo Dignidad, en desmedro de sus socios antiguos, yo creo que tiene una ventaja que respecto a los demás partidos. Perfecto. José Francisco Lago, muchísimas gracias por esta interesante conversación a esta hora con Mega Noticias Alerta. Que estés muy bien. Muchísimas gracias, Florencia. Tú también. Chao, chao. Bueno, y cuando son las 10 con 3 minutitos, hacemos una pausa y estamos de regreso. No se vayan.